Dios le bendiga a mis hermanos. Damos gracias a Dios por este nuevo día, este nuevo estudio que nos permite estudiar en este día. Estamos en nuestra clase número 22 para aquellos que tienen sus expositores. Aquellos que no tienen expositor, vamos a estar basados en las bases bíblicas en Hechos capítulo 8 del 26 al 39. Gloria a Dios. Y en este día seguimos con nuestro trimestral, origen y expansión de la iglesia. Y como tema en este día tenemos una necesidad satisfecha. Gloria a Dios. Y nuestro pensamiento central dice, para Dios un individuo tiene tanta importancia como grandes multitudes. Nuestro texto áureo dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Mateo 18:12. Y como sabemos también siempre tenemos 3 objetivos. El primero es ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo en la evangelización. Número 2, sentir más amor y compasión por los que no entienden la palabra. Número 3, cómo el Espíritu Santo rompe estereotipos y tradiciones. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer nuestra lectura. Estamos en Hechos capítulo 8. Vamos a leer del 26 al 38. Dice la palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentare con él. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees que de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria a Dios. Entonces vamos a estudiar una necesidad satisfecha. Podemos ver aquí en esta lección que por fin la iglesia y los integrantes de ella entendieron esa gran comisión que donde iban, por donde quiera que iban, ellos transmitían las buenas nuevas de salvación. Pero todavía aquí vemos que había algo que aprender con respecto a la evangelización. Este episodio que vamos a leer, que vamos a estudiar, contiene una de las lecciones más útiles y bellas en relación con esa tarea del creyente. Vemos que aquí el mismo espíritu que motivó a Felipe a emprender una campaña evangelística de proporciones masivas, ahora le daba una importante lección. Vemos y sabemos que el Espíritu Santo, Él es el que guía a los creyentes, a personas específicas y no solo a masas anónimas. Entonces vemos que la meta del anuncio de las buenas nuevas a hacer discípulo, esto se describe muy claramente con la comisión que Cristo dejó a sus discípulos cuando Él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, lo que habla en Mateo 28:19. Pero aquí le hace una pregunta, ¿cómo hace unos discípulos? ¿Cómo? Es enseñándoles que guarden todas las cosas
dijo Jesús, que os he mandado, enseñando que guarden las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Entonces Mateo 28:20, ahí habla este versículo. Entonces podemos ver que Jesús mismo nos dio este gran ejemplo cuando llamó a 12 para depositar en ellos la enseñanza de la escritura del reino de Dios. De estos había 3 que eran más allegados a él, a los cuales dice que les confió los secretos de la configuración y también de la oración en el huerto del Getsemaní. Y de los 3 había uno más cercano y sabemos que es Juan, que era Juan. Entonces, luego también podemos ver que él también le llamó a un grupo de 70, los cuales fueron enviados, dice, de 2 en 2 para seguir anunciando el reino. Y por último lo vemos con las multitudes diciéndoles que vayan y hagan discípulos. Y cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos ese mismo mandato, ese mismo que nos ha mandado también de anunciar el Evangelio a toda criatura, a todos aquellos que quieren recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, en esta clase que vamos a ver, veremos cómo se rompen varios estereotipos y se ejecutan el plan de salvación. Ahora guiados por el Espíritu Santo, entre los principales cambios que tenemos, podemos ver que el número 1 es el Espíritu Santo habla directamente aquí con Felipe. Y número 2 le dice que evangelice a una persona gentil, alguien que no era judío. El número 3 vamos a ver cómo esta persona no solo era gentil, sino que también era de la raza etíope. Y en cuarto se establece, dice, el evangelio o el evangelismo personal. El 5 se establece el primer bautismo de un gentil y termina con se saca a Dios del templo y y de las sinagogas y se lleva a las calles. Ahora podemos aprender de que no nada más dentro del templo se hablaba del plan de salvación, no nada más en la sinagoga, sino que ahora iba a ser a través del evangelismo. ¿Para qué? Para que les llevara a todas las criaturas, a todas partes el evangelio. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver nuestro punto número 1 que dice, en busca de la oveja descarriada. El inciso A dice, obediencia a la dirección del Espíritu. El 8:26 que dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Gloria a Dios. Entonces podemos ver aquí que viene la palabra indispensabilidad. Esto es algo que es un sentimiento que muchas veces o hay personas que cobijan o cobijamos pensando que si nuestra persona, si nuestra presencia, si no estamos en medio de las actividades o en las reuniones o en las cosas que se estén haciendo, que si nosotros no estamos, no se va a hacer nada, no se va a lograr nada o no va a llegarse a hacer algo. Es sentirse indispensable, que sin la persona no se hace o no se logra. Entonces, esto es un sentimiento que cobijan muchos, pensando que sin la persona o que sin ellos no se logra hacer nada o no se hace el proyecto exitoso. Entonces, vemos aquí que Felipe ya había tenido una experiencia de anunciar el mensaje entre tanta multitud, no nada más era una persona, dos, no, eran multitudes que lo oían hablar de la palabra, lo oían hablar la enseñanza, les hablaba y ya tenía esa experiencia maravillosa de entre tanta multitud, pero ahora vemos que la gente lo admiraba cuando lo oía, se alegraba al oírlo, el mensaje y las señales que veían a través de Felipe. Entonces, fácil, él hubiera llegado a sentirse con ese sentimiento de sentirse indispensable. Era tal vez fácil de llegar a sentirse que sin él a lo mejor no se hacía o no se lograba nada. Podía llegar a lo mejor a caer en esta trampa, pero gracias a Dios que eso no sucedió así, porque vemos que él obedeció
a la dirección del Espíritu Santo y fue a Gaza, entendiendo que en ese lugar que él estaba no era indispensable. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo le estaba dando direcciones a que se levantara de ahí y se fuera a donde él estaba dirigiendo. Entonces vemos que Felipe vio como una multitud respondía con gran entusiasmo a su ministerio y ahora era tiempo de que experimentara la importancia de ministrar con ese mismo ánimo, con ese mismo deseo, con esa misma fuerza, con esa misma responsabilidad a una sola persona, no nada más en toda una multitud, no, ahora experimentar en una sola persona, pero con más fuerza, con esa misma fuerza, con ese mismo anhelo y deseo de dar la palabra de salvación. Y aquí vemos que no era no nada más una sola persona, sino que era también de una cultura totalmente diferente a la de él. Gloria a Dios. Entonces podemos ver aquí que Felipe no sabía ni siquiera qué tipo de experiencia que él iba a tener o que lo que él esperaba, pero lo que sí podemos ver es que él obedeció a lo que el Espíritu Santo le mandó. Entonces, él se dio, como no sabía qué era lo que iba a hacer o con quién lo iba a hacer, hasta que se dio cuenta, dice, cuando el carro del etíope apareció en el camino, y ya vemos que le dice el Espíritu Santo que se acerque a él. Entonces, vamos a ver el inciso B, dice, en busca del Dios verdadero. El 27 y el 28 dice, entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces podemos ver, dice, en busca del Dios verdadero. Podemos ver y saber que el hombre, el ser humano, nace con un vacío en su alma que solo Dios puede llenar, y nosotros hemos experimentado eso, como cuando no teníamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Hay un vacío dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón, en nuestra alma, que aunque busquemos de mil maneras cómo llenarlo, no podemos llenarlo con cualquier cosa, con todo lo que quisiéramos nosotros. ¿Por qué? Porque es un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Entonces, como el ser humano nace con ese vacío, la persona por una sed espiritual que quiere llenar en su camino, en su alma, entonces por esa sed vienen a tomar caminos que los lleva a veces a la idolatría o los lleva a buscar la manera de cómo llenarlos, pero nunca buscan de la manera correcta, que es Dios quien llena ese vacío. Entonces podemos ver que por esa sed encamina al ser humano hasta una idolatría, y muchas veces en diferentes, nuestra cultura es hispanoamericana, sabemos que eso lleva mucho a tener idolatría, a hacer idolatrías cada una de las personas por querer complacer o llenar esa necesidad interna que ellos sienten, que uno siente por medio de adoración a ídolos o religiones paganas que en realidad no tienen como centro a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo que les hace falta, por más que quieran tener o obtener todo lo que pueda a su alcance, no se llena, sino es a través que Dios lo llena. Entonces podemos ver que aquí el etíope había tenido oportunidades de llenar ese vacío que sentía, esa necesidad, esa sed espiritual a través de muchos ídolos ocultos locales que existían en su tierra o en las religiones de Egipto o otros sistemas de idolatría. Podía haber llenado él todo lo que se practicaba en Palestina, pero podemos ver que este hombre, sin embargo, este individuo había sido bendecido con una convicción, con la convicción de que el Dios que era adorado, dice, en Jerusalén, era el verdadero. Nada de lo que se practicaba en su ciudad, en su tierra, sentía que eso podía llenarlo a él. No, él tuvo esa convicción que el que se adoraba en Jerusalén era el verdadero Dios.
Gloria a Dios. Entonces podemos ver que una lectura casual acerca del viaje del etíope no revela todo su impacto que él mismo implicaba. No podemos imaginarnos todo ese impacto que él llevaba, que él sentía mientras él iba leyendo. En lo que podemos mirar aquí es que dice que salía de su, digamos, de donde él vivía hasta Jerusalén, era más o menos 2000 kilómetros o más de 1400 millas que viajaba ida y vuelta por esa necesidad que sentía espiritual, por esa necesidad que quería ser lleno, pero él entendía que hasta ese lugar de Jerusalén era que se adoraba el verdadero Dios, que era él el que lo único, el único quien podía satisfacer, llenar ese vacío. Entonces, por esa sed, él no le importaba la distancia, cuánto tenía que viajar de ida, ni cuánto tenía que regresar. Yo creo que ni siquiera eso le importaba, porque él tenía esa sed y ese deseo de ser satisfecha. Gloria a Dios. Entonces, la sed espiritual del alma necesita ser considerada con la debida atención. Podemos ver que este hombre tenía esa sed y viajaba hasta allá. Por eso el Espíritu Santo vemos que levanta a Felipe. ¿Para qué? Para que sea considerada, para que pueda ser enseñada, para que pueda ser cumplida también y llenada y entendiendo lo que la palabra quería enseñarle. Entonces, vemos aquí si un hombre que no ha tenido ninguna experiencia con Dios personal y estaba dispuesto siempre a viajar kilómetros, hacer este sacrificio de un largo viaje. Imagínense cuánto más nosotros que ya hemos experimentado ese amor, el amor de Dios, ese que cuando nos llena de su presencia, y a veces nosotros teniendo a unas cuantas millas nada más y no queremos ni siquiera sacrificarnos, esforzarnos, levantarnos y decir, este es el día que el Señor ha hecho para ir a adorarle, alabarle. Me levanto y me voy con ánimo, con fuerza, con todo mi corazón. Todavía nos cuesta, todavía le cuesta a la persona y eso que ya ha experimentado la presencia de Dios en su persona, en su vida. Sin embargo, este hombre todavía no había tenido una experiencia, todavía no sabía quién era, pero sí sabía que ese Dios que se adoraba en Jerusalén era el Dios verdadero y él no le importó hacer esos sacrificios tan largos de horas de manejo, de ida y de vuelta. Imagínense, entonces nosotros hay que aprovechar esa maravillosa presencia que ya ha morado y mora en nuestra vida, esa presencia que hemos tenido, esa oportunidad de sentir ese amor, esa llenura de Dios, esa experiencia sobrenatural que hemos sentido en nuestra vida y no dejar que al cansancio o las cosas que se nos atraviesen para que nos impida llegar, sino que esforcémonos también a llegar. Y es un privilegio que tenemos nosotros ya de poder saber quién es Dios y poder gozarnos en su presencia. Es un privilegio para nosotros y no estamos tan lejos y tenemos la manera de cómo llegar, gracias a Dios. Entonces, y también este privilegio que tenemos de que ya conocemos a Dios y que ya ha llenado ese vacío que teníamos como este hombre antes. Entonces, también sabemos que hay personas que todavía viven con un vacío en su corazón, que necesitan también ayuda, que necesitan también de la palabra. ¿Por qué? Porque mientras nosotros disfrutamos de la abundancia del agua de vida que es en Cristo Jesús, hay muchos que mueren espiritualmente por esa sed espiritual, porque nada de lo que han buscado, nada de la manera que han tratado de llenar ha sido satisfecha, porque sabemos que solamente Dios lo puede llenar. Gloria a Dios. Entonces, ahora veamos el punto número 2. Dice, 2 elementos de importancia en la evangelización. El inciso A dice, la sensibilidad al espíritu. Vamos a leer el 29 al 30 del 8. Dice, el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Hasta ahí.
Entonces, ahora dice la sensibilidad al Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que Felipe fue sensible al Espíritu Santo, fue obediente. Él obedeció cuando les dijo primero por un ángel que se levantara y se fuera a tal lugar. Y ahora vemos que mientras él iba también, el Espíritu le dice que se acerque. Entonces él fue sensible al Espíritu Santo. Entonces podemos ver que primero le habla por un ángel y ahora era el Espíritu quien personalmente lo dirigía a acercarse junto al carro del etíope. Entonces vemos que la disposición que existía en el corazón de Felipe era un factor muy importante para producir y mantener la sensibilidad espiritual necesaria para escuchar la voz de Dios y cumplir su voluntad. La disposición que haya en nuestro corazón, la disposición que haya en nuestra persona al oír el Espíritu Santo, eso es lo que va a ayudarnos a nosotros a lograr, a realizarse lo que Dios quiere que hagamos para su honra, para su gloria. Imagínense que Felipe hubiera escuchado al Espíritu Santo y no hubiera obedecido, no hubiera tenido esa disposición. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha hablado que hagamos algo y nosotros no hemos puesto atención o no hemos tenido esa disposición en nuestro corazón? Aquí vemos que él pudo oírle y tuvo esa disposición a hacer lo que le mandaba. Eso es bien importante en nosotros, tener esa disposición, tener ese deseo en nuestro corazón hacer para tener esa sensibilidad al Espíritu Santo, para ser obedientes a la voz de Dios, para poder cumplir con sus mandamientos, para poder cumplir con su voluntad de lo que Él quiere que nosotros hagamos para cada uno, de lo que Él nos ponga a hacer. Vemos que la preocupación genuina de Felipe por el etíope se manifestó cuando este hombre expresó interés en saber si él realmente comprendía lo que él estaba leyendo, si él comprendía las importantes implicaciones de lo que él estaba leyendo en ese momento. Este es un aspecto que descuidamos mucho el día de hoy. O sea que podemos ver que muchas veces puede uno llegar a la iglesia y estamos escuchando, estamos oyendo lo que se está predicando o estamos oyendo lo que se está anunciando y nosotros, amén, aleluya, sí, Señor, y eso, y a lo mejor ni siquiera estamos comprendiendo lo que se está hablando o no estamos entendiendo ni siquiera lo que se está predicando y nosotros, amén, amén, sí, sí, aleluya, gloria a Dios, y ni siquiera tenemos esa sensibilidad de verdad si estamos oyendo la palabra. Es importante que nosotros pongamos mucha atención para entender aún lo que se está predicando, aún lo que se está hablando, se está anunciando, porque mucha gente nada más les gusta estar ahí entre, como dice uno, sí, repitiendo todo lo que se oye, amén, y todo el mundo amén, y todo el mundo amén, sin tener ese deseo de verdad que sí está entendiendo y comprendiendo. Entonces se vuelve como algo más superficial en esos, porque a veces nada más como que quiere estar ahí entre tanta gente o estar, mucha gente les gusta nada más que se les llene sus iglesias o se les llene el lugar donde están, nada más, no importa si tienen el interés de que verdaderamente el creyente o el visitante o el que esté ahí esté entendiendo el mensaje. Gracias a Dios de la verdad por los siervos que tenemos al frente del pueblo, de nosotros que estamos, porque siempre nos está hablando la palabra y nos pregunta si entiende lo que el Señor le quiere decir, si está comprendiendo, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que hagamos, si está entendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad que tenemos? Amén. Ahí, ¿por qué? Porque se nos está diciendo tantas veces, ¿por qué? Porque les importa, porque les interesa en que lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, verdaderamente lo entendamos. Eso fue lo que hizo Felipe, le interesó si este hombre estaba comprendiendo, si estaba entendiendo lo que esto decía en las escrituras. Gloria a Dios. Y entonces aquí podemos ver que la respuesta de este hombre fue positiva del decirle que no entendía quién le iba a explicar o quién. Veamos la palabra, el inciso B.
Las palabras es la base del discipulado. Ahora el 35 al 31, perdón, 31 al 35. Dice, el mensaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco y le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dice, la palabra es la base del discipulado. Entonces, podemos ver que el hábito de leer se ha estado perdiendo poco a poco. O sea, ya no hay interés en leer, ya no. Y nuevamente digo, gracias a Dios por los siervos que tenemos, porque no tenemos ninguna excusa nosotros de decir que no sabemos ni cómo empezar a leer, porque se nos da de Génesis hasta Apocalipsis una manera cómo podemos leer más fácil la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se ha perdido ese hábito, ese deseo de leer. Puede ser que cualquier libro, pero mucho más la escritura, no toman en serio, lo tienen tan en poco, pero agradecemos tanto por las personas que han esforzado de que leer su palabra, la palabra del Señor, y agradecemos tanto a los siervos que siempre están ahí dándonos, ayudándonos. ¿Por qué? Porque no dejemos de leer la palabra. Entonces, aquí vemos que también está este problema de los que leen la Biblia, pero que no la entienden. Podemos leerla, ida y vuelta rápido, pero ¿qué hay de entenderle? Tenemos que entender lo que leemos. Para eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que cuando leemos, decirle, Señor, mira, que te ruego que me des entendimiento de lo que yo voy a leer, que me des sabiduría para yo entenderla, para yo guardarla, para yo cuidarla dentro de mí. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor hay personas que no tienen el problema de leerla, pero entenderla es bien importante también. Por eso el etíope le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces podemos ver que esto nos indica que cuando el discipulamos, estamos enseñando, estamos instruyendo, estamos encaminando y marcando dentro del corazón a las personas con la palabra de Dios. Cuando le estamos enseñando de la palabra, cuando le estamos ayudando a leer la palabra. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que nos está pidiendo la palabra de Dios, qué es lo que quiere la palabra de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, esto dice, contiene una importantísima lección que desafortunadamente dejamos de un lado, es el hacer discípulos. ¿Por qué? Porque eso, o sea, es importante de que cuando uno nuevo se acerca al Señor, es bueno de ir enseñándoles también cómo leer o en qué parte leer, cómo puede empezar a leer la palabra de Dios. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos enseñando, estamos discipulando para que entiendan y comprendan la palabra del Señor. Entonces, y muchas veces hay personas que eso no les interesa, con que ya acepten a Jesús y que aprenda como pueda. Es importante también poder nosotros, como dice la palabra, hacer discípulos. Eso significa que nosotros seamos capaces de guiar y enseñar de la palabra a los nuevos creyentes. Entonces vemos que Felipe aquí abrió su boca para guiar al etíope en un viaje a través del párrafo que él estaba leyendo, cuando le dice, ¿de quién está hablando? ¿Es de él mismo o de alguien más? Y como dice uno, bueno, gracias por preguntar. Como dice nuestro hermano, gracias por preguntar. Pues ahí empezó la plática y hablarle de Jesucristo, que él había venido, a dar su vida para tener una oportunidad a una vida eterna.
Entonces, qué maravilloso. Yo creo que no es, dijo, aquí que me dan la oportunidad y yo hablo. Y empezó a hablarle, dice, de Jesucristo, de hablarle del plan de salvación. Gloria a Dios. Aquí no se puso a platicar de otras personas o de tal persona o de no. Aquí empezó a hablarle de Jesucristo mismo, el que vino a dar su vida, al que vino a salvar a través de ese sacrificio maravilloso. Gloria a Dios. Ahora veamos el punto número 3 que dice, respuesta del etíope a la enseñanza, el 36 al 39. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hasta ahí. Entonces, ahora vemos un momento tan inolvidable para este hombre, aquel cuando Felipe y el eunuco entraron a las aguas, a ese oasis que estaba a la vera del camino, dice, pero ¿qué fue lo que este hombre provocó a tener ese deseo de ser bautizado? Pues la palabra, la enseñanza que le estaba hablando a Felipe, de quién era Jesucristo, como dice la palabra, si crees en el Señor Jesucristo y creyeres y fueres bautizado, serás salvo. Entonces él entendió, él comprendió, él supo quién era Jesús en ese momento y él estaba dispuesto a hacer todo lo que pudiera en ese momento por llenar esa sed que venía teniendo, que fuera lleno, por estar ese corazón tan dispuesto. Entonces dijo, nada impide si tú crees con todo tu corazón. Y esto fue, dijo, yo creo que Jesús es el Salvador, yo creo que Jesús es mi Salvador, yo creo que Jesús es el que vino a dar su vida por mí. No está ahí, ¿verdad? Pero yo así lo creo porque así hemos creído nosotros, que Él vino a dar su vida por nosotros, que Él vino a entregar su vida por nosotros, que Él vino a derramar su sangre por nosotros para perdonar nuestros pecados. Entonces vemos que esto fue lo que Él le provocó el ser bautizado, porque eso fue lo que le fue enseñado en ese momento. Entonces vemos aquí que la enseñanza, por supuesto, que fue lo que lo llevó a tomar esa decisión de que Felipe había realizado una buena obra de discipulado en el etíope. Y esto indica claramente cuando él tuvo esa disposición en hacer, cuando yo creo que iban manejando y de repente mira por un lado y ve el agua ahí, dijo, ¿qué? ¿Qué impide que yo ahora mismo sea bautizado? Gloria a Dios. Bendito sea, es algo que te llena, que te da alegría, porque nosotros que tiene poco que tuvimos unos bautismos, pues nos alegra tanto de que cada uno que han aceptado al Señor den otro paso más, y ese paso es una obediencia al Señor. Gloria a Dios. Entonces vimos que Felipe había guiado a través de las escrituras a recibir, a creer y aceptar el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios, lo que habla en el 35. Entonces, cuando vemos que Felipe se unió al etíope en respuesta a la petición de que alguno le enseñara, él estaba ahí y gracias a Dios le dio la oportunidad para enseñarla y tomó las instrucciones que le estaba dando. Gloria a Dios. Entonces vemos que las instrucciones bíblicas y las claras aplicaciones de lo que se le había enseñado al etíope echaron tan profundas raíces en su corazón. ¿Por qué? Porque había una sed, había una necesidad, que yo creo que todo lo que se le estaba hablando, él lo estaba, como dice uno, eh, llenándolo como la esponja, recibiendo más, llenando más. La esponja se puede llenar poco a poco, pero va absorbiendo, es la palabra. Estaba absorbiendo cada vez más en su corazón, cada que le estaba hablando Felipe. Entonces, él estuvo ahí dispuesto en su corazón, echó raíces profundas en su corazón, y mientras tuvo esa oportunidad de
ser bautizado, nada le impedía. Entonces ahí pararon, dice, ahí mientras iban viajando, pararon y bajaron a las aguas. Gloria a Dios. Y fue bautizado. Así afirmó su conversión y demostró esa obediencia en hechos. Ahí mostró esa obediencia en hechos, bajando a las aguas. El bautismo en agua es uno de los símbolos más, dice, más bellos para expresar obediencia a Jesucristo, obediencia a Él y dar testimonio en público de nuestra fe en el Salvador, porque podemos ver que Felipe no era solo quien iba presente ahí con el etíope. ¿Por qué? Porque me imagino que este hombre llevaba, como se puede decir, un grupo que cuidaba de él, que lo llevaba y que lo podía, o sea, manejar. Entonces podía haber allí un grupo del cual fue testigo de esta maravillosa acción, de este maravilloso momento al ser él bajado a las aguas. Entonces ahí estaba dando él mismo testimonio de lo que él en ese momento había creído y ahora estaba dando un paso más de obediencia y dando testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué creemos que podía haber más personas? Porque sabemos que este era un rango alto, un alto rango ese de este oficial. Entonces es obvio que fuera acompañado de una pequeña multitud o ciertos acompañantes. Gloria a Dios. Entonces fueron testigos de un bautismo inolvidable, maravilloso en ese momento. Ahora leamos el versículo 39, el inciso A, dice, el eunuco regresa a casa gozoso. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Gloria a Dios. Ahí ya terminaba el trabajo del cual el ángel había levantado a Felipe para que fuera por aquellos lugares. Y una vez dice que salieron del agua, terminó todo, fue arrebatado Felipe y no le volvió a ver más. Y él siguió gozoso, gozoso. ¿Qué más hubiera deseado que ahí estuviera más tiempo para seguir hablándole del plan de salvación, para seguir hablándole más de la escritura? Pero bueno, era necesario que ya regresase. Entonces, esto lo podemos ver también cuando Jesús y sus 3 discípulos estaban en el monte de la transfiguración. Uno de ellos manifestó su deseo de quedarse ahí. Acuérdense que dijeron, oh, podemos hacer aquí una enramada, quedarnos y todo. No, pero era necesario, dice, era preciso que regresaran abajo del monte. Era necesaria. ¿Por qué? Porque la presencia de ellos era necesaria, pero sobre más la de Jesús. Gloria a Jesús. Lo mismo también sucedió con Felipe y el eunuco. Cuánto él hubiera deseado que se quedara más con él o estuviera más o que continuara el viaje para que estuvieran platicando más, hablando más del Señor, pero no era, como se dice, no fuera posible, no era posible porque dice que fue arrebatado y llegó hasta un lugar que se llamó Azoto, una ciudad que estaba ahí aproximadamente unas 24 millas, unas 40 kilómetros de ahí, y ahí continuó hablando de la palabra de Dios, continuó evangelizando, continuó dando el plan de salvación, siguió anunciando las buenas nuevas. Felipe siguió ahí hasta regresar, dice, hasta regresar a un lugar que ya se iba a establecer en Samaria. Entonces, pero mientras iba de regreso, él seguía predicando, hablando las buenas nuevas de salvación. Pero por su parte, el etíope dice que él regresó su viaje o continuó más bien su viaje gozoso a ese largo viaje que le esperaba a su regreso a Etiopía. Acuérdense que no eran unos kilómetros, era 2000 kilómetros, que eran casi 1400 millas. Entonces le quedaba tanto por qué regresar, pero regresaba, dice,
gozoso por esa necesidad, que ya fue satisfecha, ya fue llenada, ya fue, como dice uno, ya no estaba con duda de que podía llenar aquel vacío, sino que ya iba lleno de la presencia de Dios, porque había entregado su corazón, había recibido el mensaje de salvación de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, podemos ver que cada uno de los que han recibido la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, llega a tener ese gozo inefable, esa alegría que ya nada más que le da más importancia a las otras cosas, a los valores de otras cosas. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando Él llena, es satisfecho. Cuando Él llena nuestro ser, es un gozo que no lo podemos obtener en el mundo o con las cosas de este mundo. Es solamente lo que nos da el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, esa agua de vida que brota de Jesucristo, que Él es la misma agua de vida para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces esta fue una experiencia maravillosa para el etíope, como ha sido para cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Entonces, como resumen, hemos visto que el ser humano sin Cristo nace con una sed espiritual, con un vacío en su alma, en su corazón, que por más que busque en cualquier cosa o tener ídolos, tener una idolatría, acercarse a la idolatría por querer llenar ese vacío, no lo logra. ¿Por qué? Porque tiene que ser Jesús de Nazaret el que vino a dar su vida, el que vino a salvarnos. ¿Para qué? Para que Él es el único quien puede llenar ese vacío en el ser humano. Y que es triste que por ese vacío los conduzca a hacer tantas cosas para que sean llenos y aún así no lo logren hasta que entiendan que es solamente a través de Jesucristo. Entonces, nosotros que ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y Señor y Salvador, tenemos esa responsabilidad, así como dijo aquí el Señor, ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos en el nombre de Jesús para que puedan ellos recibir a Jesucristo y puedan ser llenos ese vacío que tiene el ser humano sin Cristo. ¿Para qué? Para que podamos seguir ganando almas para Cristo, para seguir ganando almas para el reino de Dios. Gloria de Dios. Y que seamos nosotros obedientes. Por eso es importante que leamos su palabra, que la entendamos y aprendamos, para que aprendamos a oír su voz cuando el Espíritu Santo nos hable y nos mande a hacer algo, y saber que Él es el que nos está hablando, que Él es quien nos está mandando, que Él es el que nos está pidiendo hacer algo, y nosotros tener ese corazón dispuesto a obedecer lo que el Señor nos manda. Gloria a Dios. Entonces vimos así que Felipe tuvo ese corazón y esa disposición de hacer lo que el Espíritu le mandaba. Gloria a Dios. Entonces nosotros podemos ver que hay personas que pueden venir y no entender la palabra, por eso necesitamos ayudarles, enseñándoles que cómo se lee, cómo se entiende, y es a través de su Espíritu Santo, es el que nos da el entendimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces roguemos que su Espíritu Santo nos ayude a entender, a obedecer y entender su palabra, para que seamos sensibles a su palabra, que seamos sensibles a su Espíritu Santo y sobre todo obedientes al Espíritu del Señor, para que nosotros también ayudemos al alma sedienta, al hombre perdido que vive sin Cristo Jesús. Gloria a Dios. Para la próxima semana, hermanos, les voy a pedir que leamos en Hechos capítulo 9 del 1 al 25, que vamos a hablar con el tema un encuentro transformador. Gloria a Dios. Oremos para que el Señor nos siga ayudando y nos a oír su voz, a entender su palabra, a comprender y a ser también discípulos llevando el plan de salvación. Amantísimo y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza maravillosa. Ayúdanos a entenderla y comprenderla, y poder también hacer sensibles a tu Espíritu Santo y obedientes
a ella para seguir haciendo lo que tú nos mandes, Dios Padre. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos, nuestros pastores, fortalece cada uno y ayúdalos a seguir adelante. Ayúdanos, Dios Padre, a servirte con todo nuestro corazón, ser sensible a tu Espíritu Santo para seguir llevando el plan de salvación de lo que tú nos has mandado, Dios Padre. Gracias por ese privilegio, Señor, el poder oírte, Señor, el poder saber y conocerte, Señor, por haberle rescatado nuestra vida también cuando andábamos sedientos y vacíos, Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. A ti sea toda la honra y toda la gloria y bendice a cada uno de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.